Perfecto. Listo, ahí estaríamos grabando ya. Bueno, arrancamos entonces con la clase de hoy, donde dice primer cuatrimestre, imagínense que hay un 2 ahí. Pero bueno, la clase de hoy, como contaba o como mencionaba hoy Ulises, creo que es una de las más importantes de la materia en cuanto a que las aplicaciones que vamos a empezar a ver hoy creo que son de las más usadas no solo en general en la ingeniería, sino que en la ciencia, en la vida. O sea, yo creo que toda persona debería poder resolver ecuaciones diferenciales. Y si es con métodos numéricos, mejor. Pero bueno. No, bueno, la verdad que son muy importantes. Así que bueno, las clases, vamos a tener dos clases de este tema que son ecuaciones diferenciales. Esta clase y la que viene. Hoy vamos a introducir algunos conceptos y vamos a ver algunos métodos que se utilizan. La clase siguiente vamos a ver algunos otros métodos. Son varios, pero la parte creo que importante, que es la conceptual, es hoy, así que presten atención. Bueno, vamos a ver tres métodos en particular, y como les decía, la parte de lo que es la introducción es la parte conceptual importante. ¿Por qué son importantes las ecuaciones diferenciales? No me voy a poner filosófico, solo 1 o 2 minutos. Básicamente, las ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que intentan explicar? ¿Alguien alguna idea? ¿Qué explica una ecuación diferencial? ¿Para qué sirve una ecuación diferencial? Generalmente lo usábamos en física para distintos comportamientos, como que era, por ejemplo, la velocidad, la aceleración y la posición. Eso se puede trabajar a lo mejor como una ecuación diferencial. Bien. En física, sí, se usa un montón. Es más, creo que... Bueno, y todo marchó relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque Dani, sí, la misma Dani del Zoom anterior, manda una ecuación y se va enseñarte cómo toda la resolver mierda. ecuaciones diferenciales. Y entonces Son muy importantes, la super como decía, no pelea, solo en batalla final, física, y como es en ingeniería, batalla sino y es final en y es general, super pelea, es porque, ultra violenta. las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que nos permiten modelar el cambio de las cosas, ¿sí? Siempre que vea una ecuación diferencial, voy a poder decir, bueno, estoy queriendo, con esta ecuación puedo explicar algo que está cambiando, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad, la aceleración son ejemplos de cambio. O sea, la velocidad, si lo pienso como la derivada de la posición con respecto al tiempo, es cómo cambia la posición en el tiempo. Eso es la velocidad. La aceleración es cómo cambia la velocidad en el tiempo. Esa es la velocidad. Y así como esas, las derivadas en el tiempo son muy comunes, pero también pueden ser derivadas con respecto a otras variables. Pero básicamente la importancia es esa. Las ecuaciones diferenciales nos permiten modelar las cosas o cómo cambian las cosas, ¿sí? Y nada, nosotros vivimos en un universo que está en constante cambio. Prácticamente, casi todo lo que observamos y vemos y con lo que nos cruzamos a diario está cambiando, ¿sí? Entonces, siempre hay una ecuación diferencial por atrás. Quizás no es tan común encontrarse con una ecuación diferencial porque muchas veces, por ejemplo, en física, nosotros ya usamos los resultados de resolver una ecuación diferencial, ¿sí? Yo, por ejemplo, si en física quiero saber la posición de un auto o la posición o cuánto tiempo tarda una pelota para, si la tiro para arriba, cuánto tarda en caer o a qué distancia va a llegar, en general en física me enseñan una fórmula que es la resolución de una ecuación diferencial, ¿sí? Pero siempre, no, bueno, en los casos de estática no, pero casi siempre en los procesos físicos, y se usa mucho también en ingeniería, nada, detrás de muchos procesos hay una ecuación diferencial, ¿sí?
Bueno, ya yendo más para la parte de ingeniería, bueno, todo lo que es electricidad, Uli, ¿a dónde más hay ecuaciones diferenciales en ingeniería? ¿Se te ocurre algo? Perdón, estaba muteado. Perdón, no te estaba prestando mucha atención, pero bueno, en todo lo que es física, seguro, en la parte de electricidad también, en la parte de dinámicas, de fluidos, ¿sí? No, pero en la parte de ingeniería en particular, ¿hay alguna aplicación así? Bueno, todo es una ecuación diferencial en ingeniería, sobre todo en control, ¿sí? Porque en control nosotros trabajamos con modelos de sistemas y para expresar un modelo de sistema siempre se expresa en función de una tasa de cambio del estado del sistema actual. Entonces, eso es una ecuación diferencial. Cada modelo que uno vea de cualquier sistema es una ecuación diferencial, siempre. O el 98% de los casos. Hay modelos que no son una ecuación diferencial, pero en su mayoría lo son. Ya sean lineales, no lineales o del tipo que sean, pero digamos, esto les va a servir muchísimo y es bastante interesante que lo aprendan porque realmente se usa en todo, ¿sí? Incluso hasta hay enfoques que dicen que las redes neuronales son ecuaciones diferenciales, Javi. Sí, eso. De hecho, me lo pasaste vos eso. Pero digamos, si hacen control, están haciendo ecuaciones diferenciales seguros. Si hacen robótica, también, porque van a resolver la dinámica y la cinemática del robot. Y la dinámica son ecuaciones diferenciales. Bueno, si hacen automatización, seguramente en alguna parte tengan que considerar circuitos o modelos para la automatización que están haciendo, que también son ecuaciones diferenciales. Qué sé yo, los procesos biológicos en general también son ecuaciones diferenciales. Bueno, y después de la física, todo lo que sea mecánico suele ser una ecuación diferencial, ¿sí? Fluidos suele ser ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y no sé, se me acaban las ideas, o sea, porque creo que nombré todo ya. No sé si me quedó algo por nombrar. Está perfecto. Yo me quedo corto a veces en la parte de ingeniería. Sé que tiene muchas aplicaciones, pero bueno. Las vacas esféricas también son ecuaciones diferenciales, ¿no, Javi? Exacto, sí, por supuesto. La transferencia de calor en vacas esféricas. Bueno, gracias, Uli. Nada, esto para ponerlos un poco en contexto de la importancia que tienen las ecuaciones diferenciales y lo bueno que está poder saber resolver una ecuación diferencial. Así que bueno, empezamos con los conceptos. Como les mencioné, me voy a detener un rato acá porque quiero que se entiendan y queden claras algunas cosas que creo que van a servir para todos los métodos en general. Entonces, empecemos con un ejemplo, ¿sí? Este sería un ejemplo de una ecuación diferencial. La definición, no me voy a poner para nada estricto con las definiciones, pero básicamente una ecuación diferencial es una ecuación que contiene una variable y junto con una o más derivadas, ¿sí? En particular, nosotros vamos a estar trabajando con lo que se conoce como ecuaciones diferenciales de primer orden, que son de este estilo, o sea, no voy a tener ecuaciones de orden superior, pero los conceptos igualmente sirven para ser aplicados en las otras. Pero bueno, vamos a quedarnos con ecuaciones de este tipo. Un concepto súper importante es que nunca tenemos que perder de vista o nunca se nos tiene que ir de la cabeza que cuando nosotros estamos resolviendo una ecuación diferencial, lo que estamos queriendo encontrar es la variable que está siendo derivada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación diferencial que es dx, ¿sí? Yo lo que me interesa es encontrar y, ¿sí? Que eso quizás, o sea, muchas veces cuando estoy resolviendo, cuando estoy haciendo las cuentas, me pierdo de eso y muchas veces me trae algún que otro problema. Pero no nos olvidemos de eso. Yo siempre lo que quiero hacer es encontrar la forma de la función original, ¿sí? Yo, en las ecuaciones diferenciales, yo lo que en general tengo es, sé cómo se comporta la derivada de una cierta función. Bueno, yo quiero hacer el paso hacia atrás y saber cómo se comporta la función original.
¿sí? Entonces, toda esta clase y toda la clase que viene vamos a ver métodos de cómo llegar a eso, cómo partiendo de una ecuación diferencial puedo hacer el proceso de ir hacia atrás y llegar a la ecuación original, ¿sí? Pero no nos olvidemos de eso, de que lo que estamos buscando es la forma de la función original. Bien, cuando... esto también es importante. Básicamente hay 3 tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Allá por el 1671, cuando Newton dijo, che, descubrí algo que está buenísimo, cuando dio no sé si creó el cálculo, sí, bueno, sí, desarrolló la teoría del cálculo, dijo, bueno, hay 3 tipos de ecuaciones diferenciales. Básicamente, estas son 2, ¿sí? O sea, mi ecuación diferencial puede depender de X o puede depender de X y de Y. O sea, las ecuaciones quizás las que más familiares para nosotros nos resultan son de este tipo. O sea, yo derivo una cierta función y tengo mi función que es de X. O sea, yo sé que la función solamente va a depender de una variable. Pero también puede pasar, y es bastante común, que la función que esté derivando, o sea, que esta expresión que tengo acá, no dependa solo de X, sino que dependa de Y. Y eso ya complica un poco las cosas. Ahora vamos a ver igual en detalle. Pero lo que tengo que ser consciente es que puedo encontrarme con estos 2 escenarios. O sea, la derivada puede depender de X, ¿sí? Y la derivada puede depender de X y de Y. Son 2 escenarios distintos. Si alguien prestó atención, dije, hay 3 tipos. Bueno, el tercer tipo, que no voy a mencionar porque no vamos a entrar en detalle, son las derivadas, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Sí? Eso lo dejamos aparte. No voy a entrar en detalle. Pero, bueno, estas son las 2 con las que vamos a estar trabajando. Javi, disculpa. Sí. Tu imagen tapa la segunda fórmula. Bien, gracias por avisar. No, de nada. Es importante la fórmula que... Ahí está. Perfecto, ahí se ve. Bien, entonces, nada, repaso brevemente. Perdón, te interrumpo un segundo además. Yo apagué la cámara, estoy acá, pero apagué la cámara porque se estaba viendo medio mal, entonces dije por ahí para optimizarle el ancho de banda a Jitsi, apago la cámara yo. Así que estoy con la cámara apagada, pero estoy acá, por las dudas de que preguntes algo. Y si tardo en desmutearme es porque tengo que desmutear en el OBS y en el Jitsi. Dale, genial, perdón. Gracias, Uri. Bueno, entonces, esta era la segunda fórmula que mencionaba. Como ven, lo que cambia es que tiene una dependencia de X y de Y, ¿sí? Acá, si se fijan en la expresión de arriba, ¿sí? Si cambio, o sea, si voy a la segunda expresión, sería algo de este estilo, ¿sí? Ya la Y entra en juego, o la derivada, el cambio en Y depende de las 2 variables, de X y de Y, ¿sí? Esto es más fácil de resolver, obviamente. Esto trae algunos problemas, pero las cosas que vamos a ver se aplican a los dos tipos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, bueno, algo que... A ver, si se acuerdan, seguramente todos vieron en algún momento cómo resolver una ecuación diferencial de este estilo, ¿sí? Esta ecuación diferencial en particular es bastante fácil de resolver y es muy parecido a lo que se resuelve en física, por ejemplo, ¿sí? Esta es una ecuación de variables separables, es decir, que yo puedo pasar la X para el otro lado, integrar de los 2 lados y llego a un resultado, ¿sí? No me va a traer complicaciones, ¿sí? Y es más, así sea una ecuación quizás difícil de resolver, bueno, la clase pasada vimos cómo resolver integrales, ¿sí? Y yo, si esta es mi función, yo lo que voy a estar haciendo es calculando las áreas de estos rectángulos, ¿sí? Es lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Puedo llegar a un... o sea, mi I de X no va a ser más que ir sumando las áreas de esos rectángulos,
¿sí? O sea, yo puedo hacer ese approach o agarrar ese camino para resolver la ecuación. Pero esa forma o ese camino no me va a servir para todas las ecuaciones diferenciales. Eso es para un caso en particular. Entonces, no vamos a resolverlo de esa manera, sino que vamos a hacerlo de una forma un poco más general, ¿sí? Si a nadie le molesta, voy a cambiar la X por T, porque en el ejemplo que quiero contar, creo que me resulta más fácil contarlo con tiempo. Y además aprovecho para, para que se vayan acostumbrando que la variable dependiente puede ser T, X, M, N, cualquier cosa. En general vamos a trabajar con T o con X, pero bueno, lo cambiamos por T, ¿sí? Y además porque, bueno, hay muchas cosas derivadas dependientes del tiempo, entonces está bueno ir viéndolo. Entonces, bueno, remarco el punto que nosotros lo que queremos encontrar es I de T, ¿sí? Es decir, en este caso, ya está. Si lo cambié por T, ya es mucho más familiar. Esto es una velocidad, ¿sí? Yo lo que tengo es, ¿qué es lo que tengo? Tengo la velocidad en función del tiempo. Yo sé tiempo a tiempo cómo fue variando la velocidad, ¿sí? Entonces, con esa información, ¿sí? Yo quiero partir de eso y llegar a una expresión de I en el tiempo, ¿sí? O sea, es decir, yo, por ejemplo, podría estar en un auto, ¿sí? Y yo llevo mi cuadernito y quiero saber tiempo a tiempo en dónde estoy, en qué posición estoy, ¿sí? Pero de lo único que dispongo, no tengo de GPS, no tengo de forma de medir la distancia, pero sí tengo un velocímetro, puedo medir la velocidad, ¿sí? Entonces, el caso análogo sería, bueno, yo estoy en esa situación, quiero saber dónde estoy tiempo a tiempo solamente mirando el velocímetro del auto, ¿sí? Que justamente el velocímetro es mi ecuación diferencial, ¿sí? Es lo que me dice cómo cambia la posición en función del tiempo. Partiendo de eso, yo quiero llegar a una ecuación para la posición. Bien. Entonces, vamos a ver de una manera más o menos intuitiva cómo podría ser eso. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es, punto a punto, o sea, yo puedo obtener la información. Esto es una fórmula, ¿sí? Que básicamente en cada punto de T, ¿sí? voy a poder meterle T a esa fórmula y la ecuación me va a devolver un resultado que es la velocidad, o sea, que es cómo cambia I en el tiempo, ¿sí? Ahora vemos cómo la relacionamos con la función de I. Pero básicamente lo que tengo es esto, tengo que en cada punto de I de T, por ejemplo, si T vale 0, meto ese valor en la ecuación y lo que me dice la función es, bueno, para T igual 0, el cambio de I con respecto a T es menos 3. ¿Sí? Eso se puede interpretar como que yo estoy en el auto con mi cuaderno y le pregunto al que maneja, che, ¿a qué velocidad vas? Ah, bueno, me dice menos 3. ¿Sí? Entonces, tengo esa información. De nuevo, ¿qué es lo que quiero? Quiero entender o saber en qué posición estoy, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco más de forma matemática lo que acabo de... o cómo podemos desarrollar o cómo podemos conectar la función de velocidad con la función de posición. Básicamente, la velocidad o el de I de T, ¿sí? Básicamente, lo que me dice es una tasa de cambio, ¿sí? O una derivada. Lo que me dice es cómo varía cierta variable, ¿sí? O cómo cambia cierta variable a medida que yo me muevo en T. ¿Sí? Que valga menos 3 lo puedo interpretar como, bueno, si la velocidad es constante y yo me muevo durante un segundo, el cambio de posición va a ser menos 3. Esa sería la forma de interpretarlo, ¿sí? Visto de manera gráfica, si yo me muevo un diferencial de T, ¿sí? Que va a tener cierta longitud, el diferencial de I va a ser 3 veces más grande y va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Ese es el signo negativo, ¿sí? Hay varias formas de verlo, pero no es más que el concepto de derivada, ¿sí? Me indica cómo, al cambiar una variable independiente, en este caso T, cómo cambia Y.
Entonces, yo podría usar esa información, ¿sí? De nuevo, yo lo que quiero es entender cómo la forma que tiene I o la forma que tiene Y. Entonces, yo lo que podría utilizar esta información y decir, bueno, si yo sé que lo interpreto de esta manera, o sea, me muevo un diferencial en T, yo sé cuánto me muevo en I, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es pararme en un tiempo T, en una posición Y, ¿sí? Y sé que en la posición siguiente, en el tiempo siguiente, o sea, en el delta T, en el T más delta T, sé que mi función va a haber cambiado en esta proporción. ¿Sí? Que no es más que, si se fijan, no es más que la pendiente multiplicada por el diferencial de tiempo. O sea, si piensan en lo que dije hace unos minutos, la derivada me dice que si me muevo un diferencial de t, ¿cuánto se va a mover cuánto me voy a mover en i? Yo lo que estoy buscando es, bueno, ¿cuánto me muevo en i? Entonces, puedo usar esta ecuación para saber cuánto cambió la función en i cuando me moví un diferencial en t. Bien, esto no es más que aplicar el concepto de derivada o de tasa de cambio, ¿sí? Esto queda claro porque es importantísimo para lo que viene. Si alguien quiere que lo repita o que lo veamos de otra forma, me avisa. Momento de decirlo. Calle ahora o hable para siempre. Bueno, tomo eso como se entendió y quedó súper claro. A ver, visto desde el punto de vista de la velocidad, lo que lo podría pensar es, bueno, nada, si me estoy moviendo a -3, ahora ahora estoy en una cierta posición, en el tiempo siguiente me voy a mover -3 por el tiempo que pasó. Sí, eso físicamente quizás también ayuda a verlo de esa manera. Pero creo que es un concepto que debería quedar más o menos claro. Si no, igual deténganme y lo vemos de vuelta. ¿Sí? Y, a ver, este es el primer concepto que vamos a estar usando para resolver la ecuación diferencial. Simplemente quiero remarcar, o sea, llevar esto de que es quizás más desde el punto de vista analítico o matemático, llevarlo a cómo lo veríamos desde un punto de vista más de métodos numéricos. Yo, básicamente, si puedo pensar a esta fórmula, ¿sí? Como, nada, mi i va a ser un vector en el cual voy a ir rellenando, ¿sí? Seguramente, como casi todo en la materia, voy a usar un for para ir rellenando un cierto vector, ¿sí? Y nada, lo importante es que este de i de t va a ser una función que yo voy a tener, ¿sí? Va a ser una función que la voy a definir y le voy a poder meter los valores de y y de t, y me va a devolver un valor, ¿sí? Y nada, cuando pasamos a los métodos numéricos, no voy a usar un diferencial de t, sino que voy a usar un delta t, ¿sí? Pero nada, esto es algo que, puesto así, yo sé cómo implementarlo como en forma de método numérico, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver es qué cuidados tenemos que tener y qué significa bien lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero la fórmula con la que me voy a quedar y con la que voy a trabajar es esta. Yo tengo el y en el siguiente paso, ahora uso el concepto de paso, no de diferencial de t, ¿sí? Va a ser igual a la posición en la que estoy ahora, más la derivada por el delta de tiempo, que va a ser mi tamaño de paso en t. ¿Bien? Entonces, pensemos qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos esta cuenta, sí, qué es lo que vamos a hacer para, de nuevo, no perdamos de vista que lo que queremos hacer es encontrar y para todo tiempo, o sea, la forma que tiene y en función del tiempo. Entonces, un concepto importante, un paso muy importante de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es que necesito un valor inicial para la posición.
sí, necesito saber la posición en algún punto al menos. Es cierto. Cuando tenemos ese tipo de conversaciones se es pide o la se utiliza prueba que sea el valor fehaciente de por qué inicial. estamos en este Pero grupo. ¿por qué es importante? Bueno, porque pensemos en el Selecto ejemplo en del el cual auto. uno no quiere estar. Si yo no sé de dónde partí, ¿sí? Yo puedo analizar la velocidad, pero para saber dónde estoy, necesito saber algún punto en el espacio. O sea, empiezo acá. ¿Cómo me moví después? Bueno, lo voy a poder analizar, pero necesito un punto inicial. Ahora lo vamos a ver más gráficamente. Pero bueno, supongamos que empiezo en 0, ¿no? O sea, es decir, que el valor inicial es 0. Yo estoy parado en igual 0, ¿sí? Entonces, y en el tiempo 0, yo lo que puedo hacer es lo que hicimos recién, de meter el t igual 0 en esta función, y lo que obtengo es una f, o sea, una velocidad, un di de t, ¿sí? Que como vimos hoy ya, sé que en tiempo 0 la función vale -3. ¿Sí? Entonces, lo que puedo ir haciendo, si yo quiero encontrar toda la forma de la función de y en t, es usar esta ecuación, que justamente es lo que expliqué recién. Yo lo que puedo hacer es, y conceptualmente lo que vimos también es que valga -3 significa que si me muevo un diferencial en t, lo que me muevo en y va a ser 3 veces más grande y hacia abajo, ¿sí? Que hoy lo vimos con un diferencial, pero ahora, nada, pasamos a métodos numéricos, el diferencial dejó de ser diferencial y pasó a ser un delta t. Entonces, lo puedo interpretar como, bueno, si me muevo un paso en t, lo que me muevo en y va a ser 3 veces más grande y hacia abajo, o sea, va a ser así. ¿Sí? Eso es lo que obtuve cuando hice el primer paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora lo que sé es que empecé en y igual 0 y lo que puedo hacer es, ya sé que para tiempo 1 puedo calcular el y en el que estoy parado. ¿Sí? Es decir, si se acuerdan, esta fórmula lo que me decía es, bueno, en el tiempo siguiente la ecuación va a ser, bueno, tu posición inicial, o sea, 0, más la función por el delta t, o sea, más -3 por 1. Bien, entonces meto esos valores acá y lo que puedo obtener es cuánto vale y en el tiempo 1. Que básicamente es justamente lo que me indica esta flecha que cuánto me desplacé. ¿Sí? Estaba en tiempo 0, y 0, en tiempo 1 voy a estar en y -3. Bien, y de esa forma, o sea, ahora puedo, si meto t igual 1 en la función, lo que me dice es, bueno, la velocidad ahora es -1,25. Y puedo aplicar el mismo concepto, o sea, el -1,25 va a ser una flechita que cuando me mueva un paso en t, la flechita va a ser 1,25 veces más grande y en dirección para abajo. ¿Sí? Entonces, lo que me muevo es esto, es -1,25. Lo que me muevo es -1,25 por 1. Esta distancia en i es lo que me moví. Pero si se fijan en la fórmula, y conceptualmente también tiene sentido, yo le tengo que sumar la posición en donde estaba antes, ¿sí? Entonces, esta flechita no tiene que estar acá, sino que lo que se va a hacer es, se va a sumar a la distancia que ya había recorrido antes, ¿sí? O sea, antes me había movido -3, ahora en el tiempo igual 2 estoy acá. Estoy en -4,25, ¿sí? Y bueno, este proceso lo voy a ir así, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿O fue mi imaginación? Bien. Escuché a Javi, pero nada, fue mi imaginación. Bueno, este proceso lo puedo ir repitiendo, sí, es decir, me muevo un paso, calculo la derivada, calculo cómo cambia mi función y con esa información calculo el paso siguiente, ¿sí? Usando esta fórmula y usando esta fórmula, ¿sí? Nada, en el paso t igual 2, el i, como les mencionaba, es 4,25, el f ahora va a ser 0, ¿sí?
Entonces, nada, voy haciendo este mismo proceso, ¿sí? Voy completando la tabla, ¿sí? Siempre usando el T, viniendo acá, sabiendo cuánto vale la velocidad, y lo que voy a obtener es algo así. O sea, básicamente, paso a paso, voy calculando cuánto cambió mi función, ¿sí? Y de esta forma puedo encontrar toda toda la forma de mi función de Y, ¿sí? Que es justamente lo que estaba buscando. Bien. Y eso es lo que tenía que... O sea, eso es lo que estaba buscando, ya está. Lo encontré numéricamente, no tengo una expresión y no me interesa tampoco tener una expresión. Yo no quiero... Recuerden que esto es métodos numéricos, no lo quiero resolver de forma analítica, ¿sí? Sino que yo lo que quiero es saber cómo se comporta, encontrar una expresión y tener un vector Y que me diga, mira, en T0 vale esto, en T1 vale esto, ¿sí? Y ya lo encontré, ya está. Resolví el problema, somos felices. Listo. ¿Qué pasa? Bueno, hay mucho por mejorar todavía. ¿Por qué? A ver, si grafico la solución analítica de esta ecuación diferencial, es la línea verde. Pará. Le pifiamos por bastante. Difiere bastante. Es más, o sea, hay mucha diferencia, de más de un, no sé, 100% en algunos casos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que yo hice varios supuestos en el medio que no los remarqué, me hice, los pasé por encima, pero que son importantes, ¿sí? Bueno, uno de esos aspectos es el tamaño del paso, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estoy suponiendo cuando digo, bueno, me olvido de que es un diferencial y le meto un delta t? Bueno, básicamente lo que estoy diciendo... volvamos, que me gusta bastante el ejemplo del auto porque creo que ilustra muy bien eso. Yo básicamente, si pienso en el ejemplo del auto, lo que hice en tiempo cero es preguntarle al que maneja, che, ¿a qué velocidad vamos? Me dijo -3. Bueno, anoté -3 en el cuaderno, nos movimos un rato, y en tiempo 1 le volví a, che, ¿a qué velocidad vamos? En todo ese tiempo, yo el supuesto fuerte que hice fue, bueno, entre que le pregunté la primera vez y le pregunté la segunda vez, no cambió nada. O sea, desde que le pregunté, nos empezamos a mover a -3, ¿sí? Perdón, a ver si... Empecé acá, empecé a moverme a -3 y durante todo este intervalo, hasta que llegué a 1, me moví a cierta velocidad, que es -3. Ese es el supuesto que estoy haciendo. O sea, hasta que no obtengo una nueva información, la velocidad no cambió. ¿Sí? Y eso no es así. O sea, en la línea verde, o sea, tanto la línea azul, que es justamente cómo cambia la velocidad, como en la línea verde, que es la trayectoria original, se puede ver que eso no es así. O sea, 3 era en un punto, ya me moví un poquito y ya dejó de ser 3. Pero ese cambio en la velocidad no lo capto, no lo estoy captando. Estoy haciendo el supuesto de que se mantiene constante, ¿sí? Pero bueno, tampoco puedo usar un diferencial, o sea, nada, tengo que usar un cierto delta y ese error siempre va a estar. Mientras más chico sea el paso, más cerca de la ecuación original voy a estar, ¿sí? Por ejemplo, si yo hiciese lo mismo, pero para un paso de 0,5, ¿sí? Si se fijan, empiezo igual, empiezo suponiendo que desde 0 a 0,5 la velocidad es constante y es -3, entonces me muevo en una línea recta. Pero ya acá actualizo la velocidad, le pregunto más rápido al conductor, che, ¿a qué velocidad vamos ahora? Entonces ya en 0,5 me dice, no, bueno, ahora disminuimos un poco la velocidad, entonces como que corrijo en la dirección en la que estoy yendo, ¿sí? Entonces, si cambio el tamaño del paso, ¿sí? Si se fijan, este es el nuevo resultado que obtengo y se acerca mucho más a la línea verde, que es de nuevo, es la original,
¿sí? Y si hago este proceso, nada, achicando mucho el paso, va a llegar un momento donde me voy a acercar lo suficiente a la línea verde, a la trayectoria original. Pero bueno, también acaba de pasar lo mismo que pasó con integrales, ¿sí? Con integrales dijimos, bueno, si hago el paso muy, muy chiquito, voy a llegar a una solución buena. Pero bueno, quizás puedo hacer algo con las cuentas, porque acá lo estoy haciendo a medio fuerza bruta, o sea, nada, lo supongo constante y vamos para adelante, dale, hagamos las cuentas. Bueno, no, pará, quizás lo podemos pensar de una forma más inteligente y ahorrarnos de tener que achicar mucho el paso para llegar a algo coherente, ¿sí? Y entonces acá vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, vamos a pensar qué alternativas tenemos, qué otras formas podemos, de qué forma más inteligente podemos trabajar para no tener que achicar el paso, sino que vamos a buscar hacer cuentas más inteligentes, ¿sí? Entonces, de acá al fin de la clase que viene, o sea, durante una clase y media, vamos a ver qué formas tenemos de hacer este cálculo, este proceso mejor, más eficiente, ¿sí? Pero bueno, antes de seguir, como le digo, esta es la parte conceptual y es lo que tiene que quedar claro. Si esto no quedó claro, voy a hacer agua en los métodos y me voy a perder. Entonces, le voy a dedicar un rato más. Quiero que practiquemos entre todos esto, que no es complicado, pero de nuevo, quiero que todos lo tengan en claro. Entonces, así como hice yo, me paro en un punto, actualizo la función, me gustaría que ustedes tomen un lápiz y un papel y completen esta tabla. ¿Sí? Yo tengo esta función, que es la derivada de una cierta función y en función del tiempo, que tiene esta expresión, y a mí, de nuevo, lo importante es lo que me interesa es encontrar y. Entonces, ¿cómo completo esta tabla? Y bueno, lo voy a completar usando esta fórmula, ¿sí? Que es como la fórmula de actualización de, bueno, me paro si quiero saber el y siguiente, bueno, utilizo la información del y usando dónde estoy parado y usando la función o la información de cómo cambia mi función en función del tiempo. Bien, entonces les pido que tomemos un y inicial, a ver, bueno, tomemos y igual a 1 y completemos el resto de la tabla, ¿sí? De nuevo, con lápiz y papel, cuando lo tengan, si quieren, mándenlo al chat, pero me parece importante que todos estén seguros de que estamos entendiendo lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Dale. No se entendió, si no se entendió, si se traban, nada, no se preocupen o pregunten y lo vamos viendo. Javi pregunta, ¿la función es una función de t y de i? Sí, exacto. Bien. Es un cachín más complicada que la que vimos recién, pero funciona exactamente de la misma manera.
Javi, una consulta. ¿Las animaciones las haces con el propio PowerPoint de las imágenes? Sí. 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 Tipo como la de las flechitas que se movían recién. Sí. Está bien, está bien. En general, me gusta mucho el PowerPoint para hacer esas cosas. Bueno, ¿cómo venimos? Pessoal. Bien, bien. ¿Hay que completar toda la tabla? No hace falta. Con que entiendan cómo funciona el mecanismo, ya está.
supongo que a la segunda o a la tercera ya se dan cuenta que es un mecánico, así que... Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la primera F? ¿O qué resultado les dio? Más fácil. Evaluarlo en F de IT. Bien. Y... -2. Bien, -2. Entonces, lo que significa eso es que en t igual 0, ¿sí? Y dado que tengo la condición inicial igual 1, el cambio de i de t, ¿sí?, es -2. ¿Sí? Ya le mostré. Yo puedo utilizar, ¿sí?, esta función, decir, bueno, si yo estoy parado en 1, ¿sí?, el siguiente paso va a ser -2 por el delta t. ¿El delta t cuánto es? 1. ¿Sí? Entonces puedo encontrar que parado en 1, me muevo 2 hacia los valores negativos, hacia abajo. Bueno, el segundo punto es -1. Y hago el proceso de nuevo, ¿sí? El segundo f me va a dar 3, ¿sí? No hago más que meter las ecuaciones acá, los valores acá. El siguiente punto, ¿cuánto les dio? ¿Alguien llegó? T igual 2. Uy, ya me equivoqué. 2. 2. Bien. ¿Qué hicimos? No hice más que... Sabía que estaba parado en -1, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es actualizar mi posición, diciendo, bueno, si me muevo 1 en t, voy a cambiar 3 valores, o sea, 3 unidades hacia arriba, le voy a sumar 3 unidades. Entonces, a mi posición le sumo 3 unidades. Siempre acá lo puse fácil porque el t es, delta t es 1, ¿sí? Pero no me tengo que olvidar de multiplicarlo. Bien. Y bueno, así puedo completar toda la tabla. ¿Alguna duda de esto? Si quieren que lo veamos de nuevo, por favor, este es el momento. Digan, che, yo no entendí, che, me gustaría verlo de nuevo pero es importante porque, de nuevo, el resto de esta clase y la que viene se basa en esto. Bien, buenísimo. Tomo eso como que está... Súper claro todo. Bien, entonces... lo que hicimos hasta ahora, o sea, esta forma de calcular, ¿sí?, o de actualizar la posición, de ir moviéndome e ir calculando el paso siguiente, es lo que se conoce como método de Euler. Es el primer método que ya vimos. Es lo que les conté, es lo que sale de forma bastante intuitiva. Y no es más que eso, no es más que actualizar la posición teniendo en cuenta, o sea, esto me gusta mucho verlo de forma gráfica, yo estoy parado acá en YI, ¿sí? Y yo lo que hago es predecir el punto siguiente, ¿sí?, el Y1 más 1, YI más 1, usando la información de la derivada y actualizando con la posición con esta función, ¿sí? Entonces yo estoy en el primer paso, o sea, en el paso previo estoy parado en el punto rojo, la flecha roja sería la derivada, ¿sí? Y la derivada multiplicada por el delta t, lo que me hace es, me lleva al siguiente punto, ¿sí? Entonces, esta fórmula, esta forma de ir actualizando la posición, se llama método de Euler. De nuevo, es el primer método que vamos a ver. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con integrales. Ir viendo qué otras cosas podemos hacer para mejorar esta predicción, ¿sí? Porque recuerden, lo que tenía de fuerte esta predicción,
¿sí? Es que yo supongo, si se fijan, la línea azul es, ¿qué es la línea azul? El comportamiento real, digamos, o la función. Exacto. Y justamente lo que estoy haciendo, o sea, yo lo que estoy haciendo, la flecha roja es la velocidad, es la derivada en ese punto, ¿sí? Y yo lo que estoy haciendo es justamente suponiendo que esta derivada, que esta flecha se mantiene constante y claramente, de nuevo, es lo que vimos hoy, esa flecha es tangente a la recta en ese punto y nada más. Después ya cambia un montón. Entonces, bueno, ¿qué otras formas tenemos o qué otras formas se les ocurren para mejorar eso? Perdón, un comentario ahí. ¿Se entiende que la curva azul es esa f de IT? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué va a pasar si yo aplico Euler ahí? ¿Sí? Me da la derivada y calculo mi punto con la aproximación como vimos hasta ahora y me paro en ese punto rojo. ¿Qué voy a estar haciendo ahora? ¿Qué voy a tener que graficar ahora? O sea, ¿voy a tener que volver a mirar esta función? No, porque esta función depende del tiempo y depende de mi posición en I. ¿Sí? Entonces va a ser otra curva que va a tener alguna forma familiar, ¿sí? Digamos, va a tener alguna forma parecida, pero que va a pasar por este punto. ¿Eso se entiende? Que si yo me muevo en I para arriba, tiene que haber otra curva, o sea, que esta ecuación me dé otra curva. Sí, lo que sí siempre te va a dar sería la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Lo que digo es que uno podría alrededor de ese punto, ¿sí? Para ese I, aproximar o dibujar la curva como hizo Javi acá, pero lo que va a estar pasando cuando yo me mueva en el espacio es que estoy trabajando con otra curva distinta. ¿Sí? Igual después si quieren lo charlamos más en detalle eso. No estoy diciendo una pavada, igual, ¿no, Javi? No estoy diciendo una pavada. La curva, no sé si te referías a eso, pero la curva celeste es la curva la posición original. Yo no estoy graficando en ningún momento la F. Ah, está bien, no dije nada, perdón. O sea, la curva que justamente, o sea, yo lo que quiero encontrar es la curva celeste y la flecha roja es justamente la pendiente en ese punto. Está bien, está bien. Sí, sí, Acá mejor. no incluye en el gráfico la curva, la función F. Ok, joya, perdón. No dije nada entonces. No pasa nada. Ahí a lo que Uli se refería es una forma de trabajar o de analizar es con justamente, yo podría también utilizar esta F o sea, hacer un proceso parecido utilizando la F, que es quizás más, tiene algunas complicaciones porque, bueno, va a ir cambiando en el tiempo, pero en este caso en particular no es lo que grafiqué acá. Bien, ahora entonces pensemos, ¿sí? ¿Qué otra forma? De nuevo, el punto importante acá es que, o la suposición importante es que, nada, esta flecha roja se mantiene con la misma dirección en toda la trayectoria hasta desde TI hasta TI más 1. ¿Cómo lo puedo mejorar a eso? Aproximándolo en vez de con una recta, con una curva. Bien. Podría ser una opción. El tema es que, bueno, ¿con qué curva? La clave es en que yo no sé, en realidad no sé la forma de la curva celeste. Yo lo único que sé es que acá yo me paro en este punto y conozco la flecha roja nomás, que es cómo cambia mi función en el tiempo. Pero no sé la forma de la curva. Entonces, podría pensar en aproximarlo con una curva, pero no sé cómo se comporta en los pasos, o sea,
en el medio, digamos, o desde acá hasta acá. Bueno. Pero o sea, la derivada la tengo, ¿no? La derivada la tenés, que es la flecha roja. En ese punto es la flecha roja. En ese punto, claro. Pero no tengo ningún punto más. ¿Puedo checar el paso, si no? Bueno, O va dependiendo del tiempo de mi delta t. Bueno, una opción sería checar el paso, ¿sí? Pero todos los métodos que vamos a ver, vamos a suponer que el paso no se puede achicar, ¿sí? Pero lo que puedo hacer es tratar o sea, si bien no voy a pensar en achicar el paso, ¿sí? Yo podría, que está relacionado a, no sé quién lo mencionó primero, de la curva, pero está relacionado con eso, yo podría intentar obtener información de qué está pasando en el medio, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Yo dándole valores a la función derivada, ¿yo no puedo obtener lo que vale la derivada en los puntos particulares que yo quiero averiguar? Sí. Por ejemplo, si puedo obtener 3 puntos cercanos y unirlos con una curva, ¿no sería válido eso? Bien. Ahora viene por ahí. Ahora lo vemos en detalle. Pero es eso, el segundo método que vamos a ver se llama método de Heun, que nunca sé cómo se pronuncia, así que le voy a decir Heun. Pero básicamente, y en todos los métodos que veamos, la clave está en que voy a necesitar más información de los puntos o del medio, necesito más información, ¿sí? Hasta ahora, Euler hizo lo mejor que pudo con un punto de información, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo usar más información. Y si podía conseguir otro... Perdón, te perdí en lo que dijiste. Se cortó. ¿Hola? A ver, ahí sí, ¿lo repetís? Si en lugar de usar un solo punto y calcular la tangente, pudiera conseguir información de otro punto y aplicar la secante. Bien. Viene por ahí. Ahora vemos en detalle de qué se trata, pero está muy relacionado con estas cosas que dicen. Veamos el método de Heun. Básicamente lo que propone, a ver si entendemos qué es lo que propone. Básicamente la forma de actualizar el paso siguiente, ¿sí? Lo que dice es, bueno, lo que tenés que hacer es pararte en el punto y básicamente lo que podés hacer, que es parecido a algo como una secante, básicamente es usar la información no solo de la derivada en el punto, sino que usar la derivada en el punto siguiente también, ¿sí? O sea, si yo sé que acá, por ejemplo, si yo sé que acá vale 3, y yo puedo calcular la derivada en el punto siguiente, y en el punto siguiente me vale 5, y bueno, lo que podés hacer es hacer un supuesto de que, y bueno, entre acá y acá la derivada vale 4, ¿sí? En realidad no es ni 3 ni... en realidad no vale 4, vale 3, 5 y va cambiando en el tiempo, pero puedo hacer un promedio, o sea, puedo suponer que la derivada es un promedio de lo que vale acá y lo que vale acá. Bien, por eso es la función, es la derivada evaluada en el punto i y la derivada evaluada en el punto i más 1. ¿Sí? Entonces, esa es la derivada que voy a estar usando. Acá si se fijan, algo que tiene en particular y que hay que prestar atención, es que este 0 de acá, o sea, ¿qué es este y i más 1, 0? ¿Qué pasa? Yo lo que dije recién es, bueno, uso la información de la derivada en este punto y en este punto, pero un problema acá, si lo pienso bien, es un problema. La derivada en este punto va a depender de la posición en la que estoy. O sea, puede depender, no siempre, pero puede depender de y también. O sea que
esta flecha, esta nueva derivada, ¿sí? Depende, va a cambiar. Si yo me paro en este punto de y, va a tener un valor, y si yo me paro en este punto de y, la derivada va a tener otro. O sea, justamente se basa en que la derivada depende de t y de y, ¿sí? De nuevo, no siempre va a ser así, pero en muchos casos sí, lo tengo que hacer de forma más genérica. Entonces, no sé si ese punto queda claro, pero yo lo que necesito es la derivada en el punto siguiente. A ver, lo planteo de esta forma. Yo necesito la derivada en el punto siguiente, ¿sí? Pero para sacar la derivada en el punto siguiente, necesito la posición. Y yo no sé la posición. ¿Se entiende ese dilema, si se quiere, que tenemos? Yo lo que quiero saber es cuánto vale y. Para eso uso la derivada. Pero ahora quiero saber la derivada en el punto siguiente. Pero si la derivada en el punto siguiente depende de y, yo no tengo y en el punto siguiente. Tengo solamente y en el punto en donde estoy. Bueno, entonces, justamente lo que propone G1 es, bueno, este y0 es un y que estoy suponiendo. Digo, bueno, supongo en un primer paso que la derivada se mantiene constante. Entonces, si la derivada se mantiene constante, y bueno, la pendiente en el paso siguiente valdría esto, esto de acá. Es un supuesto, porque y no vale eso. En realidad, y vale lo que está acá, esta curva azul. Estoy lejos, ¿sí? Pero bueno, es una aproximación que me va a acercar, va a ser mejor que la aproximación que no hacer ninguna aproximación, digamos. Y si lo pienso gráficamente, lo que estoy haciendo es, bueno, uso la derivada, calculo un y, me paro en este segundo punto, ¿sí? Calculo la nueva derivada, o calculo esta función, y ahora, si se fijan, lo que estoy haciendo gráficamente es haciendo un promedio entre las dos derivadas y calculando de nuevo el punto siguiente, ¿sí? Si se fijan, hice dos cálculos del punto siguiente. Primero lo calculé suponiendo que se mantiene constante, obtengo este valor, y en una segunda aproximación, ¿sí? Utilizo la información de las dos derivadas, ¿sí? Y obtengo el punto y sub i. Que si se fijan, es mucho más, y en general, igual agarré este ejemplo que damos bastante bien, pero en general es mucho más mejor aproximar de esta forma que suponer que se mantiene constante, ¿sí? Es como una iteración en dos pasos. Primero supongo que se mantiene constante, calculo el y siguiente, y con toda esa información calculo el y siguiente definitivo. Este es como un previo, un auxiliar, si se quiere, ¿sí? Es como una aproximación en dos pasos. ¿Cómo venimos hasta acá? Este está un poquito más complicado que el de Euler. Si necesitan que lo veamos de nuevo, lo vemos de nuevo. ¿Qué les pareció? ¿Qué tanto les compliqué la vida? ¿Alguien por ahí? No, está bien, creo que se entendió. Usa el de Euler y simplemente es como un promedio que hace, ¿no? Exacto. Igualmente, la parte acá, esta parte conceptualmente es importante porque este artilugio de ir para adelante y volver para atrás y hacer las cosas en dos pasos es lo que vamos a seguir haciendo. Así que, de nuevo, si no se termina de entender, si quieren que lo explique de nuevo, me dicen. Este es el momento. Porque si no, se van a perder en el resto de los métodos que son parecidos a este, pero un poco más sofisticados. Bueno, tomo eso de nuevo como está todo clarísimo, así que... Bien, y ahora tenemos, creo que este es el último método que vamos a ver hoy.
Tenemos el punto medio, algo parecido a lo que teníamos en integrales, ¿sí? Bueno, va a funcionar, el punto medio va a funcionar de forma muy parecida a lo que teníamos recién, nada más que lo que va a utilizar es, conceptualmente, voy a utilizar la información en el punto medio del paso, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, básicamente lo que me dice es, el punto siguiente, ¿sí? Va a ser el punto inicial, más la derivada, el valor de la derivada en el punto medio, por delta t. ¿Sí? ¿Qué tiene de...? Acá hay una trampa, de nuevo. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que pasó recién. No puedo saber la derivada en el punto medio si no sé cuánto vale y en el punto medio. ¿Sí? Estoy en un dilema, de nuevo. O sea, yo lo que estaría buenísimo usar es, bueno, el y de acá, bueno, pero yo no conozco esta curva celeste. Es la que estoy queriendo averiguar. Bueno, supongo, entonces, de nuevo, el mismo concepto. Supongo que la derivada se mantiene constante, vengo hasta el punto medio y calculo la derivada en ese punto, haciendo el supuesto de que se mantiene constante hasta ahí. Entonces, para calcular este y provisorio del punto medio, me paro en i, uso la derivada que se mantiene constante y lo multiplico por, ojo, delta t sobre 2, ¿sí? Porque yo quiero llegar a este punto. ¿Sí? De nuevo, conceptualmente lo que hago es, me paro en ese punto, calculo una nueva derivada y a diferencia del método de recién, no hago un promedio, ¿sí?, entre las dos derivadas, sino que lo que digo es, bueno, la derivada, lo que mejor se aproxima, la derivada real, la que mejor se aproxima es la del punto medio, entonces uso esa. De nuevo, no hago promedio, no hago nada. Utilizo esa variable que calculé, esa función, ese valor de derivada que calculé, y hago una proyección hacia adelante. O sea, ¿a qué me refiero con proyección? Bueno, utilizo esta fórmula y calculo el y en el paso siguiente. Bien, este es otro método. Bien, no tengo más para contarles. Pero bueno, estos son dos de los métodos que son mejoras, ¿sí? Que justamente pensemos... Lo que quería hacer era mejorar esto. Mejorar esto. ¿Sí? Entonces, lo que nos plantean estos métodos, y vamos a seguir viendo métodos porque hay métodos que son mucho más efectivos que estos, pero básicamente lo que me plantean es, bueno, no utilices, no supongas que es constante, ese era nuestro gran problema. ¿Sí? Acá funcionaría de la misma manera. Si quiero utilizar el método de Heun, lo que voy a hacer es calcular la derivada acá, calculo la derivada acá, hago un promedio, ¿sí? Y si se fijan, la derivada acá va a ser más chica, va a tener la forma de esta flecha, entonces me daría un punto mucho más cercano a lo que es en realidad. ¿Sí? Nada, de nuevo, remarco la idea de que lo que queremos es lograr un resultado más preciso sin achicar el tamaño del paso. ¿Sí? Pero bueno, esos son los dos métodos que vamos a ver hoy. La parte importante de la clase de hoy es la parte conceptual. Los algoritmos importantes, creo, son los que vamos a ver en la clase que viene. Importantes en el sentido de que son los más utilizados y se logra ahora con los que vamos a ver se logra una mejora muy grande y se utilizan mucho los de la clase que viene. Pero bueno, la parte conceptual es esta. Les pido, sí, por favor, para la clase que viene, igual seguramente veamos algo más en la práctica, pero para la clase que viene, repasen esto, que los métodos van a estar un poco más pesaditos, pero si entendieron esta parte, nada. Básicamente ecuaciones diferenciales es esto y saber aplicarlo después. Pero las ecuaciones son estas. ¿Dudas? ¿Quieren que vea algo? Estamos re bien de tiempo, así que si quieren que veamos algo más.
El tema, lo único del punto medio, ahí estoy achicando el paso, pero es como un auxiliar nada más. Por eso es como que se permite, ¿no? Claro, o sea, porque el tamaño del paso sigue siendo el mismo, nada más que hice como una trampa ahí, pero no deja de ser un cálculo auxiliar, ¿sí? Es lo mismo que acá también estoy haciendo un cálculo auxiliar, sí, es muy parecido, pero el tamaño del paso no lo toqué. Igualmente, en cuanto a lo que es, ¿por qué yo no quiero achicar el paso? Básicamente porque achicar el paso significa hacer más cuentas. Sin embargo, cuando estoy haciendo un cálculo auxiliar, estoy haciendo una cuenta más por lo menos. Pero bueno, lo que se ve con estos métodos y lo que se prueba, y por la razón por la cual estos métodos se terminan usando, es que muchas veces no reducís el paso, haces una o dos cuentas más, pero lo que ganás es un montón. Entonces, por eso conceptualmente se busca no achicar el paso para optimizar mucho las cuentas que hago. Así que bueno, nada, eso. Casi que me quedo sin voz. Creo que me emocioné con esta clase y... Sí. ¿Estás llorando, Javi, ya? No, todavía no. Piensen que la idea de usar el semipaso, que es lo que hace el punto medio, es muy parecido a lo que hacemos cuando calculamos la integral con punto medio, ¿no? O sea, más o menos parecido. Hay un agregado que es que uno tiene que hacer alguna predicción de dónde va a estar parado en ese punto medio, pero termina siendo tomar el valor de una función para calcular el valor de la integral. A ver, de cierta manera resolver una ecuación diferencial no difiere mucho de lo que es integrar, ¿no? Porque fíjense que ustedes están evaluando la función en un punto y multiplicándolo por el delta del tiempo para ver cuánto da en el tiempo siguiente sumándoselo al anterior. Entonces de cierta manera están haciendo una integral. Es lo mismo. Este xy sería lo que llevan acumulado hasta ahora y esto que está acá es el incremento del paso actual de la integral. Delta t por la función en el punto. O sea, después todo esto es la clase que viene, van a ver que se complica un poco más, pero digamos la idea es más o menos parecida en ese sentido. Una pregunta que uno podría hacerse, ¿sí?, es ¿cuánto mejora hacer el método del punto medio respecto de hacer un Euler, ¿sí?, incluso cuando el Euler tiene la mitad de paso? Uno podría hacer ese ejercicio y calcularlo. De hecho, capaz que lo hacemos en la práctica. Tengo ahí una funcioncita linda para jugar un rato. Sí, está bueno. Está bueno eso porque justamente es el porqué de estos. O sea, ¿por qué me gasto en hacer las cuentas más complejas? Bueno, en el fondo lo que busco es ganar precisión sin complejizar tanto a nivel computacional, ¿no? Sin hacer las cuentas más pesadas, tanto más pesadas. En general voy a buscar que lo que gano con precisión sea mejor que lo que pierdo en las cuentas que hago de más. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, cortamos el video. Sí, definitivamente no hay ninguna pregunta más.